Bienvenidos a un nuevo episodio de Los Expertos Hablan, espacio presentado por el CEDES, Centro de Estudios sobre la Educación Superior. Hoy con otro tema de interés: educación superior, derecho y política pública, calidad, responsabilidad y desafíos para América Latina. ¿Con quién vamos a conversar de este tema? Con el doctor Andry Mantilla Correa, a quien le damos la bienvenida. Doctor, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Antes de entrar de lleno con el tema, quiero hacer una reseña de su hoja de vida. El doctor Andry Mantilla Correa es profesor titular y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, Cuba. Es doctor en Ciencias Jurídicas con una destacada trayectoria en el campo del derecho administrativo y constitucional. A lo largo de su carrera ha desempeñado un papel fundamental en la formación de nuevas generaciones de juristas y en el fortalecimiento del pensamiento jurídico iberoamericano. Fue presidente de la Sociedad Cubana de Derecho Constitucional y Administrativo de la Unión Nacional de Juristas de Cuba y ha coordinado obras académicas de alto impacto sobre las tendencias actuales del derecho público. El doctor Mantilla Correa ha sido autor y coordinador de múltiples libros y artículos sobre temas como la responsabilidad patrimonial del Estado, el origen y evolución del derecho administrativo y los principios de la función pública. Es conferencista habitual en congresos internacionales y promotor de una visión garantista y moderna del derecho en América Latina. Su compromiso con la academia y con el desarrollo institucional lo posiciona como una de las voces más autorizadas en el análisis del derecho administrativo contemporáneo. Y la primera pregunta, doctor, es: desde el derecho administrativo y constitucional, ¿cómo podemos entender nosotros el rol del Estado en la garantía de una educación superior de calidad? Bueno, agradecer la oportunidad que me da el CEDES y la posibilidad de esta conversación. Hoy la garantía de la educación se está convirtiendo cada vez más en un centro de actuación de la actividad pública. De hecho, la actividad educativa es uno de los grandes segmentos hoy que asumen los estados desde diferentes modelos de articulación, y el derecho constitucional y el derecho administrativo tienen en esa garantía un objeto de regulación. Es decir, hoy hay que entender la función educativa y con esto también la actividad de educación superior tanto como una actividad que debe ser garantizada por los poderes públicos a partir de diferentes modelos, como le dije, pero también como un derecho de las personas que va adquiriendo cada vez mayor importancia y dimensión. Por lo tanto, hay una dimensión constitucional, hay una dimensión administrativa que operacionaliza muchas de estas relaciones y sobre todas las cosas tratan de crear un marco adecuado, aunque no en exclusiva, porque en este universo jurídico hay otras ramas o otros espacios de regulación que se integran también, pero que tratan de garantizar precisamente un marco de realización, tanto de esta proyección del Estado como los derechos de las personas en esa dinámica operativa. Ahora, en su experiencia, ¿cómo cree que en América Latina las políticas públicas estén promoviendo dos aspectos fundamentales, que es tanto la equidad como la calidad dentro de la educación superior? Sabemos que las realidades de los países son distintas, pero el objetivo casi siempre es el mismo. ¿Cómo se está aplicando desde la política pública? La calidad y la equidad son hoy parte indisoluble del desarrollo de la función educativa en cualquiera de las aristas o desde cualquiera de las proyecciones que se miren. En América Latina hay un desarrollo que ha venido increciendo, es decir, es muy difícil no encontrar hoy planteamientos, proyecciones. Lo que pasa también que se demuestra desde una desigualdad. No todos los países de América Latina van al mismo ritmo, pero hoy no es posible pensar ni en términos de derecho ni en términos de realización, por lo menos desde los estándares contemporáneos amparados en instrumentos internacionales, pero también en las normativas internas, el desarrollo. No es posible ver el desarrollo de la educación superior sin pensar en términos de equidad y de calidad. De hecho, es también una mirada para luchar contra las inequidades sociales, para la inclusión e integración y también para la mejora del desarrollo. Estamos hablando que, en definitiva, la función educativa, como quiera que se mire, no es un fin en sí mismo, sino es un instrumento, un medio, no solo para el desarrollo social, sino para el desarrollo de la condición humana de todos aquellos que de alguna manera u otra son beneficiarios de esta actividad. Por lo tanto, esto es importante porque esa mirada de equidad y de calidad no es una mirada que se desarrolla sola, ni es una variable que se puede desarrollar sola, sino tiene que haber políticas intensas, políticas conscientes, políticas claras, precisas, para poder promover
y lograr en definitiva los objetivos últimos que se pretende con esto. Ahora, a nivel jurídico, ¿cuáles son los desafíos que se enfrenta para lograr ese aseguramiento de la calidad en la educación? Ya no solo de pregrado, sino también de posgrado. Hace algún momento acá usted obtenía su título de tercer nivel y era suficiente. Y solo alguien que quisiera aspirar a demasiado lograba uno de cuarto nivel. Hoy no, es ya casi que un requisito sine qua non su título universitario y casi que a renglón seguido el de cuarto nivel. ¿Cómo aseguramos eso? ¿Cuáles son los desafíos que a nivel jurídico están teniendo las universidades? Bueno, lo primero que hay que entender es que nosotros estamos a un ritmo de sociedades muy complejas, cambiantes. Nuestra vida social y nuestra vida en sentido general se ha complejizado y eso demanda mayores capacidades, competencias de los individuos, de los espacios sociales para garantizar el desarrollo y para poder proyectar estas cuestiones. Desafíos y posibilidades son muchas. En estos momentos, como usted mismo dice, las necesidades mismas de la sociedad y el desarrollo de los individuos han obligado a ganar mayores espacios y mayores márgenes. Yo creo que uno de los primeros desafíos tiene que ver con la pregunta anterior que usted hacía, lograr esa inclusión, es decir, que todas estas necesidades y posibilidades sean accesibles a todos aquellos que lleguen con un grado de universalidad lo más consecuente posible, que se establezcan políticas públicas claras, que haya un apoyo económico, o sea, que haya posibilidades, que haya mecanismos de protección ante cualquier disfuncionalidad desde el punto de vista jurídico. Yo creo que articular un orden jurídico coherente que tenga en cuenta muchas de estas variables es uno de los primeros desafíos y que pasa también por la conciencia de quienes tienen que pulsar los resortes del poder en función de promover esto, que entiendan el valor de esta cuestión, no solo desde una dimensión económica, porque evidentemente todo esto despliegue hay un valor económico importante que condiciona muchas de estas cuestiones, sino también pensar que en eso se está jugando el futuro de nuestras sociedades cada vez más tecnológicas, cada vez más complejas, cada vez más demandantes. Y hay un elemento que yo quiero recalcar aquí. Seguro. El desarrollo de la educación hoy en el mundo, en América Latina, el desarrollo de la educación superior va de la mano de los desarrollos de mayores estándares de democracia que se están desarrollando en todos los espacios, o la búsqueda de mayores estándares de democracia. No, por supuesto, sin idas y venidas, no sin todos los inconvenientes que eso puede significar. Entonces, nosotros también tenemos que ver el desarrollo de la educación como un factor importante para el desarrollo democrático de nuestros espacios de vida comunitarios e individuales en sentido general. Ahora, ese principio de responsabilidad universitaria casi que es opcional si uno ve los países de América Latina en cómo lo enfrentan. ¿De qué manera podemos hacerlo obligatorio para que cada estado, más allá de que quien esté a la cabeza, sí o sí lo mantenga como una prioridad y además que sea constante? A ver, ahí siempre no hay fórmulas unitarias, no hay fórmulas que lleguen a un resultado pétreo. Esto también pasa por las... Bueno, y América Latina es tan parecida y tan distinta al mismo tiempo. Exactamente. E incluso tenemos ritmos de desarrollo en estos temas diversos. En algunos casos son modélicos, en otros hay que impulsar más. Yo creo que lo fundamental está en entender la conciencia de la importancia de esto y de crear mecanismos tanto jurídicos como políticos y de otra índole lo más objetivos posible, precisamente para que puedan desarrollarse más allá de las visiones correspondientes. Esto es muy complejo, esto es muy difícil porque cada visión política también trae su manera de entender y de hecho en América Latina usted puede mirar el contexto y verá que hay modelos distintos de articulación de esta función. Lo que pasa es que la vida va demostrando, ha ido demostrando y por eso creo que ha fortalecido esta mirada, que ahí donde están las universidades son un importante factor de desarrollo en muchos sentidos. Y en la medida en que se desarrollan las universidades es un reflejo del desarrollo de las comunidades, pero también son un factor de desarrollo social para esa comunidad. Yo no creo que pueda pensarse hoy ya la vida universitaria, la vida educativa, sin pensar en la responsabilidad social que eso implica hacia las universidades, pero también de las universidades hacia la comunidad. Es un tema complejo y no hay soluciones únicas, pero eso hace parte de la vida, de fortalecer los marcos institucionales, los marcos jurídicos y las políticas públicas con esa mirada. Y voy a insistir en eso, doctor, porque, a ver, la universidad antes, yo creo que ahora menos, era como una isla dentro de la sociedad, pero no mezclada. Acá hay un dicho, juntos pero no revueltos. ¿Cómo hacer, no sé, qué cambios a nivel jurídico para que el vínculo, el nexo, la combinación, la relación universidad-sociedad sea horizontal, que sea mucho más fluido? Bueno, nosotros creo que estamos en un proceso de evolución, bueno, como todo en la vida social, ¿no? Pero aquí es interesante. Usted decía que antes era un poco más enclaustrado, un poco más, una mirada un poco más propia. Tiene que ver también con los procesos de democratización de, ¿no?, un poco elitista también, de sociedad, exactamente, pero en la medida en que se dan estos procesos de democratización
el elitismo que no deja de estar presente de otra manera, ciertamente ha permitido un mayor acceso de las personas. Las sociedades demandan cada vez personas más capacitadas, si no a nivel universitario, pero fortalecidas en determinadas competencias y capacidades individuales para desarrollar todos los retos. Estoy pensando nada más en el tecnológico, pero no solo en el tecnológico, como ya les decía, en los retos sociales. Y yo creo que esto es importante porque hoy las universidades, como también decía ahorita, son unos factores de desarrollo de la comunidad y se ha demostrado la pertinencia, incluso el valor de esto. Yo creo que los retos están en lograr mayor acceso, hacer que ese acceso sea más eficaz, más efectivo, desarrollar políticas de desarrollo en el marco del ejercicio de la función educativa que permita que las personas logren llegar al final del camino y obtener las ventajas, porque además individuos más preparados, proyecciones sociales más consolidadas traerán sociedades más preparadas y sociedades con mejor actitud para lograr los desarrollos que necesitamos en armonía con todas las variables intuitivas hoy que se exigen para un desarrollo de este tipo. Son muchos los retos y yo creo que social, y yo creo que el fortalecimiento de la universidad es una de las claves, y porque estamos hablando de universidad hoy, pero en sentido general de la vía educativa, del área educativa, es una de las claves indisolubles para el desarrollo. Sin educación no hay desarrollo humano verdaderamente entendido. ¿Alguna recomendación desde el punto de vista jurídico, doctor, para que las universidades puedan lograr justicia, si se quiere, la equidad con la que empezamos esta conversación, que se haga efectiva, que llegue a más personas, que elimine las barreras que a veces la posibilidad económica supone para alguien que quiere superarse a través de la formación superior? Yo no soy muy dado a dar recomendaciones, precisamente porque creo que las recomendaciones pasan por unas visiones muy individuales de los fenómenos, y la vida demuestra que las visiones plurales de los fenómenos son la clave para el éxito. Pero yo creo que lograr marcos jurídicos ordenadores que permitan mayor inclusión, mayor promoción de estas políticas, generar ventajas, incentivar ese acceso, una dinámica de relación dentro de esta cuestión donde el estudiante sea el destinatario final y realmente entender esos objetivos, creo que es parte de las claves. Generar derechos, consolidar los derechos en estos marcos, pero también generar mecanismos intuitivos de protección en todo sentido, tanto de aquellos que desarrollan profesorado, estudiantes, todo en sentido general, el ambiente de trabajadores, y un marco de políticas públicas adecuadas donde se entienda que hoy no se puede prescindir de la educación y donde el Estado tiene un factor clave, en alianza además con todos los actores sociales y en dependencia del modelo en definitiva que se adquiera, son elementos fundamentales. Yo creo que vamos a ver un desarrollo como debe ser ascendente de todas estas cuestiones. Estaremos entrando en etapas de desarrollo superior y esperemos que todo eso se redunda en un mejor desarrollo y bienestar de nuestras comunidades y en definitiva de nuestros ciudadanos. ¿Hay una mayor conciencia en la comunidad latinoamericana para exigir a sus gobernantes que esto sea efectivo? Yo creo que sí. Se manifiesta en términos desiguales, pero la vida lo demuestra y lo estamos viendo, que en América Latina hay un movimiento importante. Tenemos un movimiento universitario, de desarrollo universitario en sentido general muy consolidado, universidades de prestigio en el mundo, modelos diferentes de articulación, desde modelos públicos exclusivos a modelos de articulación público-privado. Es decir, yo creo que América Latina tiene una cultura universitaria que la ha ido desarrollando. Algunas de nuestras universidades ya surcan los 3 siglos de desarrollo, o sea que no son universidades nuevas, es una cultura que ha venido poco a poco y una cultura en consolidación. Y sí, yo creo que América Latina es un espacio muy promisorio, no solo por lo que puede alcanzar, sino por lo que ha alcanzado ya, por lo que está logrando. Y yo creo que la clave y el reto aquí tiene que ser homogeneizar en la medida de lo posible esos resultados y lograr que la América Latina marche, si no a un ritmo unitario, por lo menos a un compás lo más unificado posible para no generar inequidades territoriales o, por decirlo de alguna manera, dentro del propio espacio, que eso es muy difícil porque somos muy iguales, pero también muy diversos y responden nuestros países a realidades políticas, jurídicas, sociales, iguales en alguna medida, distintas en otras. Y económicas también. Y económicas también. Entonces, doctor, le agradezco muchísimo su tiempo, qué interesante el tema, qué pena que el tiempo no dé más. Podemos pasar horas y horas hablando de esto, pero sin lugar a dudas, todos estos aportes buscan, desde la naturaleza misma del espacio, los expertos hablan, llevar visiones distintas que ojalá y contribuyan a mejorar esto que es fundamental y básico en el desarrollo de los pueblos, que es la educación superior. Hoy hablamos sobre eso,
Educación superior, derecho y política pública, calidad, responsabilidad y desafíos para América Latina. Y nuestro invitado de lujo hoy ha sido el doctor Andri Matilla Correa. Los esperamos en un próximo episodio. No olviden que aquí tratamos temas no solo para la academia, sino para la sociedad latinoamericana en su conjunto. Pasen bien.